Abran su Biblia, por favor, en Primera de Juan, capítulo 1. Dimos la semana pasada el estudio de Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Y vimos que era un testimonio de primera mano. Juan, con deseo de comunicar lo que él ha visto y oído y anunciarlo y proclamarlo para que otros también vengan a esa comunión verdadera con el Padre a través de Jesucristo, él con el deseo de expresar este mensaje y no callarlo para que nuestro gozo sea también cumplido en el Señor. Nuestro gozo llenado y completo, satisfecho en la persona de Jesús. Y hoy vamos a ver versículos 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Y la palabra de Dios dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y quiero que por un minuto usted se ponga en los zapatos de esta muchacha que va con su mejor amiga y va y le cuenta lo que ha pasado con su novio. Y le dice: ¿sabes qué? Mi novio me ha golpeado, ha abusado de mí, lo encontré y me ha engañado, tiene otra mujer y tiene un hijo con otra persona, y va y llora todos sus lamentos y tristezas y penas con su mejor amiga. Y le dice: yo ya no quiero tener más comunión con él, no tengo ninguna parte con ese hombre. Y luego de unos días y semanas, usted no ve a su amiga, pasa el tiempo, y usted entra a Facebook, ya que nadie de aquí usa Facebook, ¿verdad? Pero entra a Facebook y se encuentra ahí, se encuentra en Facebook que sale su mejor amiga con aquel hombre en una selfie en vacaciones y están de novios. Piense en el dolor que usted sentiría y en la traición, porque usted dice: bueno, le conté hace unos meses o semanas todo lo que él me hizo. Y que yo no tengo ninguna parte con él, que es un engañador, que es un mentiroso, que es un hiriente, que es un golpeador, que es un abusador. Y ahora ella tiene comunión con él. Lo que está diciéndonos aquí el apóstol Juan es que después de todo lo que la Escritura nos ha dicho, que es el pecado delante de Dios, es una dicotomía, es una contradicción total, que ahora usted y yo caminemos en tinieblas, porque el pecado es lo que Dios aborrece y el pecado es lo que llevó a Cristo a la cruz. Es imposible que un cristiano verdadero que ha entendido la obra del Evangelio camine en tinieblas. Es una contradicción total que ahora usted y yo, que decimos ser seguidores de Jesús, tengamos compañerismo, amistad, comunión, intimidad con el pecado. El apóstol Juan va a ser bien enfático aquí en decir y en abrirnos los ojos y llevarnos a evaluar con toda honestidad delante de Dios, a la luz de su palabra y a la luz de la gloria de Dios, que tal vez muchos de nosotros estamos autoengañados. Y que nuestra vida, nuestro caminar en tinieblas, realmente lo que está revelando es la realidad de nuestros corazones. Y por más que intentes autoengañarte y autoconvencerte de que eres hijo de Dios, si estás caminando en tinieblas, no lo eres, mientes. Y si dices que no tienes pecado, no solo te mientes a ti mismo, no solo le mientes a los demás, haces a Dios mentiroso. Él está diciendo, el apóstol Juan, es imposible que un cristiano se saque una selfie con el pecado, enorgullecido de sus malas obras, obras que Dios aborrece. Es imposible que uno que realmente ama a Cristo quiera caminar en tinieblas, porque las tinieblas no tienen parte con el creyente.
ni tienen parte con Dios, ni traen gloria a Dios. Al contrario, Dios nos sacó de esas tinieblas para llevarnos ahora a un reino de luz. Ahora, hay algo muy interesante aquí. El apóstol Juan dice que el que dice que ha conocido al Dios Santo, entonces debe andar en la luz. Debe andar en la luz. El que dice que tiene comunión con Dios, hoy mismo puede evaluar algunas evidencias bíblicas que van a confirmar o negar esa afirmación. Tristemente en Latinoamérica tenemos un montón de gente autoengañada porque nos enseñaron que cristiano es el que hace una oración pidiéndole a Jesús que entre en su corazón. Hace un tiempo atrás hablé con un primo y él allá en Chile y estaba hablando con él, entonces le digo, ¿y qué piensas tú de las cosas de Dios? Y él dice, bueno, yo me acuerdo cuando era chiquitito y me dijeron que si yo aceptaba a Jesús en mi corazón, me salvé del infierno. Y él claramente está viviendo una vida en contra de Dios, pero él está autoengañado creyendo que por haber repetido esa oración, como una pócima mágica, él ahora tiene un ticket ganado para rescatarse del infierno, salvarse de allí. Y yo le dije, muéstramelo en la Biblia. Porque una cosa es lo que te hayan dicho a ti cuando tú eras niñito, pero muéstramelo en las Escrituras. Demuéstrame que esa es la evidencia de que una persona es verdadero creyente. Y pues lo hice dudar. Y él estaba ahí con su novia y los dos se quedaron mirando así como que, pero si eso nos dijeron a nosotros cuando éramos niñitos. Y yo le dije, no, querido, si tu vida es un andar en tinieblas, tú no conoces a Dios. Estás autoengañado y la verdad no está en ti. Este pasaje, esta carta está escrita para creyentes. Algunos han pensado que esto está escrito para aquellos que están allá afuera, pero no. Aunque haya afuera gente autoengañada, claramente, porque hay gente allá afuera que está viviendo una vida contra Dios, pero cree que se va a ganar el cielo, porque o hizo la primera comunión, o porque lo bautizaron, o porque cuando era joven fue a un viaje misionero, o porque repitió una oración cuando era niño en la escuela dominical. Hay mucha gente autoengañada allá afuera, también la hay aquí adentro. Esta carta está escrita para el ámbito de creyentes, para que con evidencias bíblicas podamos evaluar si realmente tenemos una comunión genuina con Dios, una comunión verdadera con Dios. Y él comienza con una verdad fundamental. Este es el mensaje que hemos. ¿Se recuerda que hemos era una palabra clave de los primeros versículos? Porque Juan no está inventando un evangelio, su testimonio es plural, concuerda con el de los demás apóstoles. Este mensaje hemos oído de Dios, de Él mismo, obviamente de Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje? Y se los anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Esta es una verdad fundamental. Hay 3 atributos de Dios que el apóstol Juan va a resaltar en su carta. Este es el primero. En estos primeros 2 capítulos va a ser un gran énfasis en la santidad de Dios. Dios es luz. Luego va a decir Dios es amor y al final de su carta Él es vida. Va a destacar 3 atributos y Dios es luz. Ahora, todos sabemos en el ambiente, aunque usted no sea un arquitecto ni un ingeniero, no necesita mucha experiencia para saber que una construcción firme hacia arriba requiere un fundamento sólido. Usted no va a levantar un edificio sin poner abajo un fundamento, porque va a pasar un viento y se va a volar. Ninguna construcción realmente sólida y firme se puede construir o se puede edificar sin primero poner un cimiento. Él está poniendo un cimiento aquí. Antes de entrar a su argumento, él está poniendo un cimiento y el cimiento es Dios es santo. Y por tanto, quien está teniendo comunión íntima con ese Dios santo va a caminar en la luz. ¿Y por qué él tiene que hablar de la santidad de Dios primero? Porque hay una tendencia humana de hacernos creer que el pecado se puede medir en base a nuestras emociones o en base a nuestra cultura.
Nosotros podemos determinar lo que es bueno y lo que es malo, y eso no es cierto. El estándar moral firme y sólido es Dios mismo y su carácter. Y Dios ha revelado de eso en su palabra. Pero Dios es el estándar firme y sólido, moral. Les presento, ahí ustedes lo pueden ver en la pantalla, el edificio Alto Río en la ciudad de Concepción, en Chile. Esa foto fue tomada en febrero del 2009. Y les voy a mostrar ahora la siguiente foto en febrero de 2010. Interesante porque este edificio se transformó en el ícono de los edificios mal hechos en Chile. Esto fue después del terremoto del 27 de febrero de 2010. Pero este edificio tenía menos de un año de construcción, al menos de estar habitado. Y se hicieron muchos estudios para determinar cuál había sido el problema. Y el problema era que hubo un mal cálculo del suelo y mala aplicación de la ingeniería en los pilares fundamentales del edificio, y el edificio se vino abajo. Juan está estableciendo un fundamento firme sobre el cual va a llamar a los creyentes a evaluar a través de su vida si son verdaderamente hombres que tienen o mujeres que tienen comunión con Dios. Usted puede decir lo que quiera. Note que en este pasaje 3 veces se repite esa expresión. Vayan conmigo al versículo 6, dice, si decimos que. Luego en el versículo 8 dice, si decimos que. Versículo 10, si decimos que. Usted puede decir lo que quiera. Usted puede decir que ama a Dios y conoce a Dios y adora a Dios. Pero ¿cómo evaluamos si eso es verdad? El cimiento sólido para evaluar eso es Dios, el Dios que es luz, el Dios que es santo, no tiene ninguna tiniebla ni ningún compañerismo con las tinieblas. Y por tanto, los hijos de luz que adoran y aman y gozan de comunión con el Dios de luz, tampoco tendrán compañerismo con las tinieblas. Ese es el fundamento, el carácter de Dios. Dios es santo, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, ninguna. El fundamento por el cual Juan está comenzando es el carácter de Dios, y esto nos tiene que enseñar algo, queridos. Cuando usted quiere tratar con el pecado de las personas, tiene que comenzar enfocando a las personas en quién es Dios. Ese es el verdadero problema. Este es el asunto clave en el trato del pecado con las personas. Hay gente que se puede enojar conmigo y yo les puedo decir, ¿sabes qué? Tu vida no está viviendo una vida conforme a los parámetros bíblicos. Se pueden molestar conmigo y eso no importa. Se pueden ir de nuestra iglesia y eso no importa, pero de Dios no van a poder huir a ninguna parte. Ese es el estándar. Ese es el fundamento firme por el cual Juan está llamándonos ahora a nosotros como hijos de luz a andar en la luz. Y si usted no anda en la luz, el veredicto bíblico es fuerte. Usted es un mentiroso y la verdad no está en usted. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Usted se puede molestar conmigo, pero ahí está el texto. Y yo no le voy a decir algo bonito para decir, Señor, mira, ¿sabes qué? No deberías haber escrito esto en la Biblia, porque la gente se va a enojar conmigo. Yo no estoy aquí para suavizar su oído, ni para acariciar sus pecados. Yo estoy aquí para decirle lo que Dios dice acerca del pecado. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Punto final. Él es luz. Él es el estándar moral por el cual usted debe evaluar ahora si su vida, su andar, está diciendo que usted tiene verdadera comunión con él, sí o no. No soy yo el que está evaluando aquí. Es la Escritura misma. El pecado no se determina por la cultura ni por las emociones. Dios es el estándar moral para determinar qué es santo y qué no es. Mire, en algunas culturas se puede tener 3 mujeres. Algunos dicen, ¿dónde, Nelson? No, hombre, imagínese con 3 suegras, ¿qué haría, hermano? No, pero en algunas culturas se puede tener 3 mujeres. Y usted dice, bueno, como en nuestra cultura se puede tener muchas mujeres, lo que diga la Biblia no nos importa. ¿Es cierto o no? No.
Tal vez usted dice, Nelson, mira, tuve que mentirle a mis hijos porque les iba a hacer un daño mayor. Y mi corazón de madre me dice que si yo les miento, los voy a lastimar menos. ¿Qué está haciendo usted? Está tratando de justificar en base a su sentimiento de madre su mentira. El pecado no se mide en términos de cómo usted se siente o no se siente, o cómo usted cree que deberían ser o no las cosas. El cimiento ya está puesto, es el carácter mismo de Dios. Lo que Dios llama pecado es pecado, le guste o no. Ahora, no se confunda, porque el pecado muchas veces trae placer, y placer momentáneo, engañoso, efímero, pero trae algo de placer. Pero el hecho de que se sienta bien no quiere decir que sea bueno. Así que él está poniendo un estándar firme. Esta es la verdad fundamental con la cual Juan comienza su argumento. Dios es luz. Dios no solo ama y vive la luz y en la santidad. Escuche esto. Dios es luz. No solo Él habita en la luz, ni ama la luz. No solo eso, Él es luz. ¿Qué quiere decir? Que la santidad es parte de su naturaleza misma. Es algo intrínseco en Él. Es un atributo de su carácter. El día que Dios peque, deja de ser Dios. Si Dios pecara, Él deja de ser Dios. Porque es su naturaleza la santidad. Dios, además de no pecar, es imposible que peque. A esto le llamamos en la teología que Él es impecable. Dios no puede pecar. Dios es luz, no solo habita en la luz, Él es luz. Otra cosa interesante que tenemos que tener en mente cuando hablamos de la santidad de Dios es que no hay ningún otro atributo en todas las escrituras que se repita 3 veces. Usted puede leer la Biblia y usted nunca va a encontrar un Dios es justo, 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 o gloria a Dios, Él es amor, amor, amor. El único atributo de Dios que se repite 3 veces en todas las escrituras es santo, santo, santo. R.C. Sproul, un teólogo que respeto mucho, él ha dicho que la santidad de Dios es el atributo que en toda la Biblia se ha querido poner por encima de todo. Si tú entiendes la santidad de Dios, vas a entender exactamente quién eres tú. Dios es luz, Dios es santo. Pedro, hablando del testimonio plural, ¿se recuerdan que Juan dice esto es lo que oímos de él, hemos oído nosotros, plural? Pedro, otro de los apóstoles del Señor, escribió ahí en su primera carta, capítulo 1, versículos 15 y 16, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ese es el testimonio que los apóstoles escucharon de él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, ninguna. Dios es santo. Y me gusta lo que dice el pastor David Barceló. Hace esta pregunta, ¿por dónde comienza Juan su defensa de la verdad? ¿Comienza por Dios? ¿Comienza por su santidad, por su persona? Si comenzamos la teología desde nosotros mismos como hombres, estamos mal. Cuando el ser humano se pone a sí mismo como el estándar de la verdad, como el estándar moral, y ahora nosotros como seres humanos, a partir de nosotros, queremos juzgar quién es Dios y cómo debería ser Dios, estamos prostituyendo a Dios. Nos estamos creando un nuevo ídolo. Nos estamos creando un Dios a nuestra medida. ¿Por qué cree usted que la idolatría es tan conveniente para el ser humano? Piensa en esto. Usted toma un tronco, toma un hacha, hace una escultura y hace una forma y le pone nombre. Le vamos a poner un nombre, ¿verdad? ¿Quién pone las reglas? ¿El ídolo o yo? Yo. Ahora que yo me hago el ídolo y le pongo nombre y le pongo color y le pongo forma, entonces yo ahora le digo al ídolo que si yo camino 1 milla de rodillas, él me tiene que sanar a mi hijo.
Y ahora yo le impongo al ídolo que si yo le prendo 3 velitas cada día, entonces él tiene que proteger a mi familia. ¿Por qué creen que la idolatría es tan conveniente para el ser humano? Porque el ser humano pone las reglas. Pero en el Evangelio, en las Escrituras, tenemos un Dios que es soberano y que Él mismo y su propio carácter y su propia gloria es el estándar moral final. Y ya no importa lo que tú pienses. Tú puedes creer que el adulterio es bueno, que la fornicación es buena, que la pornografía es buena, que robar o mentir se siente bien y que por lo tanto lo voy a hacer. O a veces me conviene mentir, pastor. Y por eso es bueno. No. Tú no eres el estándar de lo que es bueno o malo. Dios es. Ese es el fundamento que está poniendo Juan. Dios es luz. Tú puedes decir cualquier cosa. Tú puedes decir que conoces a Donald Trump. Pero ¿cuál es la prueba de que lo conoces? Tú puedes ir a la Casa Blanca y tocar su timbre y la guardia de ahí te va a responder. ¿Quién eres? Soy amigo de Donald Trump. Ah, sí, ¿cómo se llama? Sí, Nelson Matos, dígale que me reciba, vengo a invitarle un cafecito. Usted puede decir lo que quiera. ¿Qué es lo importante? Que Donald Trump diga que lo conoce a usted. Usted puede decir que usted conoce a Dios, pero eso no vale de nada. Dios tiene que decir que lo conoce a usted. Usted puede decir lo que quiera. Usted puede decir, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo tengo fe. Pero Juan ahora nos invita a evaluar el estándar bíblico de una conversión verdadera y de una comunión verdadera con Dios. No eres tú, es Dios. Ahora, hay otra cosa interesante en cuanto a esto de qué es Dios es santo, qué significa. Me gusta este comentario de Jairo Namnum que dice que al menos se refiere a 2 cosas esenciales. En primer lugar, Dios es santo se refiere a la excelencia moral de Dios. Dios es muy superior a lo creado. Él está muy por encima de la creación corruptible. Se refiere a la distancia que hay entre las excelencias y perfecciones de Dios por sobre nosotros, sus criaturas y su creación misma. Cuando hablamos de la santidad, usted piense, esto se refiere a la distancia que hay, infinita, entre un Dios infinito y criaturas tan pobres y pequeñas como nosotros. Pero al mismo tiempo se refiere a la impecabilidad de Dios. Dios es luz. Dios está tan alejado del pecado como se podría estar. Dios no tiene ningún compañerismo con el pecado, ni siquiera está cerca de. Dios es impecable, no puede pecar, ni puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Él está tan alejado del pecado como se pudiera estar. Nunca ha estado ni estará cerca del pecado, ni tendrá comunión con el mal, ni con la maldad. Él es impecable y no puede pecar. Y la pregunta es entonces, ¿de qué clase de Dios estamos hablando en las Escrituras? Que aún los ángeles, querido, y escucha esto, los ángeles que están en el trono de Dios, que jamás han pecado una sola vez en su existencia, desde que fueron creados, nunca han pecado, ni una vez. ¿Saben lo que hacen? Se cubren sus rostros. Ni ellos pueden mirar a Dios cara a cara. Y ahora me vas a decir tú que después de una vida de pecado, de caminar en tinieblas, tú me dices, yo conozco a Dios y tengo comunión con Él. Cuando los mismísimos ángeles de Dios, que jamás han pecado, se cubren su rostro y dicen, santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Y me vas a decir tú que después de una vida de pecado y de maldad, dices, yo tengo comunión con Él, yo le conozco. Quizá el Espíritu Santo hoy está convenciendo a algunos de que su cristianismo ha sido una cuestión meramente religiosa y no verdadera. Nos han enseñado que cristiano es el que repitió una simple oración o levantó la mano o pasó al frente en una campaña y luego se dedicó a vivir una vida en contra de Dios, viviendo en pecado, andando en pecado, blasfemando el nombre de Dios. Y luego es que yo sí soy cristiano, yo le conozco. Por eso Juan tiene que poner un fundamento sólido. Dios es luz, ninguna tiniebla hay en Él. Dios es santo, santo, santo. ¿Le conoces? ¿Le conoces de verdad?
Dios es luz, nosotros pecadores. Dios es luz, nosotros rebeldes. Dios es luz y nosotros mentirosos. Dios es luz. Y si vas a tener comunión con Él, ¿qué harás con el pecado que hay en ti? Esa es la pregunta. ¿Quieres tener comunión con Dios? No se puede tener comunión con Dios y con el pecado. No se puede, porque Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Y en este pasaje vemos tres tipos de personas. Vamos a ver a tres tipos de personas aquí. Y a lo mejor hay alguno aquí dentro de estos tres. En primer lugar, el que dice que tiene comunión con Dios y camina en tinieblas. En segundo lugar, el que dice que no tiene pecado. Mire, la soberbia humana. Yo cuando he salido a evangelizar aquí en las colonias y le pregunto a personas, ¿usted es malo? No, yo he sido, mire, yo del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Toda mi vida cuidando a mis niños. No, yo soy bueno. Malo el señor de la esquina. Mire, fíjese que acá en la esquina, el que dice que no tiene pecado. Y el tercero es el que anda en la luz y confiesa su pecado. Y vamos a ver rápidamente lo que la Escritura dice acerca de estos tres. En primer lugar, el que dice que tiene comunión con Dios y camina en tinieblas. Aquí hay una contradicción clara entre el decir y el hacer. Él dice una cosa, pero hace otra. Él dice que tiene comunión con Dios, pero hace una cosa diferente. Ahora, esta palabra que está usando aquí en andar, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, esta palabra es el griego peripateo y puede ser usado en dos maneras. La primera es una forma literal que significa dar un paso, peripateo, pero también puede ser usada en un sentido figurado, que significa estilo de caminar o estilo de andar, estilo de vivir. En ese sentido la está usando aquí Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y tenemos un estilo de vivir, ¿cómo? En oscuridad, en tinieblas. Aquí hay una contradicción entre decir y hacer. Y por eso le digo, querido, usted puede decir lo que quiera, usted puede decir que conoce a Dios. Usted puede decir que es un hijo de Dios, pero su vida está hablando más fuerte que esas palabras. Hay una contradicción. Si decimos que es la perspectiva humana, es simplemente una afirmación humana, pero eso no es importante, no es relevante. Es mucho más relevante la afirmación de la Escritura y la afirmación de Dios mismo respecto de quién es usted. Usted puede decir, yo soy un hijo de Dios. Yo puedo decir cualquier cosa. Yo puedo decir que yo soy hijo de Roger Federer. Lo importante es que Él lo diga de mí. Y andamos en tinieblas. Fíjese, comunión es la palabra griega koinonía. Si decimos que tenemos koinonía con Dios, y esta palabra se puede traducir como comunión, relación estrecha, confraternidad, compartimiento, participación, unión. Esta palabra tiene la idea de tener una relación estrecha con alguien. Si decimos que tenemos comunión con Él, una relación estrecha con Dios, cercana con Él, una confraternidad con Dios, que es santo, que habita en la luz inaccesible, con el que no hay ninguna tiniebla, ni en Él ni en su presencia. Si yo digo que tengo comunión, relación estrecha con Él, y camino en tinieblas. Miren este comentario de Matthew Henry, que dice, el que vive en comunión con el Dios que es luz, no puede caminar, esto significa conducirse habitualmente en las tinieblas del error y del pecado. Entonces esta es la figura para que lo tenga en mente. Está aquí la persona, dijimos que íbamos a hablar de tres tipos de personas. Este es el primero. Levanta la mano y dice, ¿usted tiene comunión con Dios? Sí. Yo conozco a Dios. Y ahí está el lazo que lo une con ¿quién? Con ese Dios que está ahí arriba, que es luz. Pero al mismo tiempo, el que levanta la mano y dice, yo sí le conozco. Tengo comunión con Él. Al mismo tiempo estrecha su mano hacia el lado y dice, pero
tengo comunión también con la maldad. Mi vida, mis pasos, mi estilo de vivir está marcado por las tinieblas. ¿Es posible eso? Bueno, en un sentido es posible. Porque hay mucha gente que está viviendo eso. Pero eso no quiere decir que sean verdaderos hijos de Dios. Ahora, ¿puede un cristiano verdadero tener un tiempo de rebelión contra Dios y vivir en tinieblas? Sí. ¿Puede un cristiano que ama genuinamente al Señor vivir por un tiempo en tinieblas, un tiempo obviamente determinado? Sí. Pero ¿cuál va a ser la evidencia de que es un verdadero hijo de Dios? ¿Qué enseña Hebreos capítulo 12? La disciplina de Dios. Si usted ha vivido por años y años en indiferencia en contra de Dios y no pasa nada en su vida, es porque no es hijo de Dios. Porque Dios se va a encargar de disciplinar a los que Él ama y atraerlos hacia sí mismos, como dice el autor de Hebreos, para que participemos de su santidad. Dios va a disciplinar al hijo suyo, que sabiendo de la gloria de Dios, ha decidido pisar su gloria en esta tierra. Dios lo va a disciplinar si es su hijo. Y si Dios no lo disciplina, ¿qué dice el autor de Hebreos? Entonces es un bastardo y no un hijo. Fuerte como habla la Escritura de ese término, fuertísimo, pero así es. No se engañe, querido. Mira algunos textos bíblicos que hablan sobre esto. Juan 8:12, Jesús dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otro versículo, Juan 12:46. Yo la luz, Jesús está hablando aquí, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, caminad, es la misma palabra, peripateo, como hijos de luz. Tengan un estilo de vida caracterizado por la luz, por la santidad. Segunda de Corintios 4:6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:9, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se está dando cuenta de lo que está hablando la Escritura? Los que son verdaderos hijos de Dios tienen una vida caracterizada por la luz, por andar en la luz, por la santidad, por las cosas que ese Dios santo ama. Entonces, ¿cuál es el veredicto para este primer tipo de persona? El que dice que tiene comunión con Dios, pero ¿qué? Camina, peripateo, anda, estilo de vida en tinieblas. ¿Cuál es el veredicto de la palabra de Dios? Mentimos y no practicamos la verdad. Mentimos. Si usted dice, Nelson, yo conozco a Dios y yo tengo fe y amo a Dios, pero su vida es una vida caracterizada por andar en tinieblas y en rebelión contra Dios, déjeme decirle esto. Con todo el amor que le tengo, mientes y no practicas la verdad. Por eso el mundo está hastiado hasta vomitar a la iglesia de Dios, porque estamos llenos de gente hipócrita que está pisoteando la gloria de Dios, creyendo que tiene comunión con Él, pero viviendo peor que la gente mundana. Es tiempo de que la iglesia de Dios tome en serio su rol como luz y sal en esta tierra. Que usted como creyente, al ver este pasaje, tiemble delante de este Dios. Tiemble delante de este Dios. Y le diga, Señor, oh, ayúdame a ser santo. Oh, Señor, ayúdame a ser como Cristo. Yo no quiero ser como uno de estos engañados que dice, sí, yo tengo comunión con Él, pero ando en tinieblas. ¿Cuál es el segundo tipo de persona que habla este pasaje? El que dice que no tiene pecado. Este dice por una parte,
Dios te dice, hey, tú estás caminando a mentira. Y Él dice, no, yo estoy limpio. Yo estoy bien, pastor. He visitado tanta gente en mi ministerio. He visto tantas personas en mi ministerio hundirse en su pecado por su solo orgullo de no reconocer que hicieron mal. He visto familias destruidas, ministerios destruidos, hijos destruidos, vidas incluso terminadas, con tal de no decir, ¿sabes qué? Confieso mi pecado. Pero nuestro orgullo es tan grande, puede tanto el orgullo del ser humano, que podemos estar dispuestos a hundirnos nosotros y hundir a todos los nuestros, con tal de no decir, he pecado. El corazón del ser humano es tan duro, queridos, por eso se necesita una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Es el único que nos puede llevar al arrepentimiento verdadero. Esta es evidencia de una ceguera espiritual que sale por los labios. Cuando alguien me dice, no, pastor, yo estoy bien. Mira, los problemas de mi matrimonio son todos culpa de mi esposa. Si yo me hubiera casado con otra, segura no tendría este problema. Es una evidencia de ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Ahora, fíjate en esto. Mientras más tiempo pasas en la luz, más sensible eres a tu propio pecado. Te pongo un ejemplo. Vamos a imaginar que apagamos todas las luces de este gimnasio y yo comienzo a desparramar unos 3 o 4 botes de basura en todo el gimnasio, en diferentes lugares, y con todas las luces apagadas yo les digo, descríbanme ahora toda la suciedad que hay en este gimnasio. ¿Qué es lo más que podría usted hacer? Tal vez tocar el suelo y decir, mira, aquí siento que hay unas botellas, unas bolsas, pero no vería casi nada. Pero si en un segundo yo le enciendo todas las luces y le digo, ahora descríbame la suciedad que hay aquí, usted va a poder decir, ¿sabes qué? Hay bolsas de colores, hay bolsas de fritos, botellas, etcétera. Podría dármelos con mucho detalle. Bueno, eso es exactamente lo que pasa cuando un pecador pasa tiempo en comunión con aquel Dios que es luz. Su espíritu enciende tanto las luces en tu vida que tú puedes ver toda la maldad que hay en ti. Y deja de fijarte en la maldad de los demás para justificar la tuya. Es que Nelson, es que el pastor aquel, es que la iglesia aquella, es que el hermano aquel, la hermana aquella. La falta de perdón que hay en tu corazón no es culpa de esa hermana que te hirió. Tú puedes perdonar, no quieres. Es que aquel le pega a la esposa y yo nada más le grito, no estoy tan mal como mi vecino. Aquella hermana es bien chismosa, yo no tanto, yo de vez en cuando nomás. Porque empiezas a justificar tu pecado mirando la maldad de los demás. No mires a los demás. Dios es luz. Y si pasas tiempo con Él, ¿sabes lo que va a hacer Él? Encender las luces de tu alma de tal manera que puedas ver toda la maldad que hay en ti y correr hacia Cristo como tu única esperanza. Esta es evidencia de una ceguera espiritual que solo puede ser remediada por la obra del Espíritu Santo. El que dice, versículos 8 y 10, si decimos que no tenemos pecado, noten. Y luego en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado. Estos son dos verbos parecidos, es muy similar la idea que quiere comunicar Juan, pero son dos verbos en diferentes tiempos verbales. Voy a tratar de explicarle esto. No me gusta ahondar demasiado en la gramática, pero creo que se ayuda a captarlo mejor. Si decimos que no tenemos, este es un presente activo. ¿Qué quiere decir? Ahorita mismo, ahora ya. Si decimos que no tenemos pecado, o mantenemos, o poseemos pecado, dice el versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos. Y luego el 10 usa otro tiempo verbal que es un tiempo perfecto. Esto quiere decir que es algo que se hizo en el pasado, pero que tiene efectos en el presente. Cuando se usa el tiempo perfecto en el griego es algo que sucedió en el pasado, pero que tiene efectos todavía en el presente. Y ese es el verbo, el tiempo verbal que usa en versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, pasado, que tiene efectos en el presente. ¿Qué quiere decir aquí Juan? Sé que es por inspiración del Espíritu Santo. Pero es tan profunda esta verdad, queridos,
Si tú miras hacia atrás, tú no puedes decir yo no he pecado. Si tú miras tu pasado, siempre vas a encontrar pecado allí. Pero si tú miras tu presente, siempre vas a encontrar pecado aquí también. No importa cuán santo puedas llegar a ser en las cosas de Dios. No hay un solo día en esta tierra en que tú no necesites la gracia de Dios en Cristo para acercarte a ese Dios que es luz. Tenemos tantos pecados, somos tan pecadores, queridos. No hay un solo día que no necesitemos esa gracia de Dios en la persona de Cristo, ser lavados por la preciosa sangre de Jesús. Somos tan egoístas, somos tan egocéntricos, somos tan envidiosos, celosos, impacientes. Mientras más tiempo de comunión pasas con Él, más quebrantado estás, no más orgulloso. Un verdadero creyente nunca se siente orgulloso de su santidad. Jamás. Tengo pecado. Si estoy aquí es por la pura gracia de Dios en Cristo. Él me ha limpiado. Y eso te hace humilde. Y puedes reconocer tu pecado. Porque ese tiempo con Dios te ha hecho lo suficientemente humilde para reconocer que en ti hay maldad, en tu pasado y en tu presente. El corazón del problema, escuche esto. El corazón del problema del ser humano es el corazón del ser humano. Se lo repito. El corazón del problema del ser humano es el corazón del ser humano. Y el clímax de la maldad de ese corazón entenebrecido es negar su propio pecado, rechazar a Dios, rechazar el testimonio de su palabra y huir de su propia conciencia moral. Mira cómo es Dios. Dios puso su ley escrita en nuestros corazones, pero nuestra maldad es tan profunda que queremos hasta huir de nuestras propias conciencias. Por eso el hombre dice, no existe Dios. Porque cuando sacamos a Dios del mapa es conveniente. ¿Quién establece ahora lo bueno y malo? Nosotros como seres humanos. Si tú aceptas la existencia de este Dios, entonces tienes que aceptar sus estándares. Tanta gente que se cree buena. Una vez aprendí esto, ¿verdad? En los funerales típicamente enviamos a todos nuestros familiares al cielo. Todos murieron porque mi tío Juanito era tan simpático, Dios lo tenga en su santa gloria. Mi tía María, oye, tan buena, tan pachanguera y buena con la familia, no, Dios la tenga en su santa gloria. Usted puede ir a funerales de narcotraficantes, de gente que ha hecho las peores cosas de la sociedad. ¿Y qué dicen? Era tan buen hijo, era tan generoso con lo que él tenía. Gente ciega que no conoce a Dios, por eso se creen buenos. No hay ningún verdadero hijo de Dios que tenga comunión con Dios que se crea bueno. Nosotros sabemos, queridos, que solo hemos sido rescatados por la preciosa sangre de Jesús y por la gracia de Dios. Nada más. ¿Cuál es el veredicto de la palabra de Dios para aquel que dice, no, yo no tengo pecado? Yo no soy tan malo como mi vecino, mi amigo, mi cuñado, mi papá o quien sea. El veredicto divino es este, versículo 8, parte B. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y versículo 10. Le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ese es el veredicto de Dios. Si tú dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo. La verdad no está en ti. Haces a Dios mentiroso y su palabra no mora en ti. ¿Te gusta este veredicto? No. Pero no hay esperanza para ti hasta el día que te humilles delante de este Dios santo y clames a Él por salvación. No hay ninguna esperanza para ti fuera de Cristo. Y la última persona, el tercer tipo de persona que vemos en este pasaje es el que dice que anda en luz y confiesa su pecado. Y aquí hay algo bien interesante porque parece una contradicción. ¿Cómo va a andar en luz y confesar su pecado? Porque andar en luz no significa una vida impecable. ¿Quién es el único impecable? Dios. Andar en la luz es un estilo de vida caracterizado por la santidad, pero no significa perfección. Cuando
recibamos nuestros cuerpos nuevos en la presencia de Dios, entonces vamos a estar apartados de todo el pecado que hay en nosotros. Pero mientras seguimos en este cuerpo de muerte, todavía tenemos la opción de pecar. Pero nuestra vida no está caracterizada por una vida sistemática de pecado, de maldad, de rebelión contra Dios y su palabra. Miren este comentario de Matthew Henry otra vez y Francisco La Cueva. Dicen, caminar en la luz no significa haber alcanzado la impecabilidad. Se trata de una conducta y por lo tanto de una práctica, la cual no es incompatible con malas inclinaciones que todavía quedan en nuestra vieja naturaleza, ni con los actos singulares de pecado que cometemos a causa de nuestra fragilidad. O sea que yo no quiero que usted malentienda el concepto. No se trata de que usted ahora, Nelson, yo pequé ayer, mentí, me peleé con mi esposo, lo que sea. Él no está hablando de salvación, le está hablando de la comunión verdadera con Dios. Esa comunión verdadera con Él demanda una vida caracterizada por la santidad. El pastor Sugel Michelén dijo esto, el problema es que el pecado aún vive en nosotros y nos lleva a ser incoherentes con lo que decimos creer. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Cuál es la solución? Confesar nuestro pecado. El que camina en luz, queridos, mire, uno dice que no peca, uno niega su pecado, pero el que anda en la luz tiene la libertad a través de la fe en Jesús de ir al Padre y confesar su pecado. Ahora, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuáles son las dos evidencias que presenta aquí Juan para una persona que realmente está caminando en una comunión estrecha y cercana con Dios? Primero, dos evidencias. Primero, versículo 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos que coinonía unos con otros. Esa es la primera evidencia. Usted tiene un amor genuino y verdadero con sus hermanos. Con sus hermanos. Usted tiene un amor verdadero hacia los demás. Usted está caracterizado por una vida que tiene amor hacia el prójimo. Si usted tiene comunión con Dios, usted no va a vivir una vida aislada, egocéntrica, que está centrada en usted. Esta generación de ahora nos enseña a vivir pensando en nosotros. El Evangelio crucifica el yo para servir al otro. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Ya mi vida no está centrada en mí, queridos. Y te pregunto, ¿a qué fue lo último que tú renunciaste? De comodidad, de tiempo, de lo que sea. ¿A qué fue lo último que renunciaste a ti mismo para demostrar de una manera tangible tu amor por otro? ¿Cuándo fue la última vez que renunciaste a algo? ¿Estarías dispuesto a hacer sacrificios de amor por otros? Eso lo produce una buena comunión con Dios, una buena relación vertical con Él, produce una sana comunión horizontal con tu prójimo. Si estás peleado con todo el mundo, huyendo de todo el mundo, si no eres capaz de confesar tus pecados, no digas que tienes comunión con Dios. Y la segunda evidencia práctica para evaluar si estoy en una comunión plena, íntima y estrecha con Dios es que confieso mi pecado. Y puse esa imagen en la pantalla como de un bote de basura que se abre. Mira, querido, yo sé que somos tan pecadores. Y cuando alguien me llama y me dice, Nelson, estoy luchando con esto, con los gritos, con la impaciencia, con los celos, con la envidia, con una infidelidad o con algún pecado sexual, me dicen, pero ni sé si decírtelo y qué. Querido, yo sé lo que somos, sé lo que soy yo. Somos pecadores. Somos pecadores. Yo no estoy aquí porque soy mejor que ustedes. Yo estoy aquí por la gracia de Dios. Porque Él me ha escogido para salvarme. Porque Él me ha lavado con la sangre preciosa de Jesús. Entonces, si tú necesitas ayuda en alguna área de tu vida, confiesa tu pecado delante de Dios y también con otros hombres de Dios o mujeres de Dios que te van a ayudar en tu andar con Él. No huyas, no huyas. No te escondas,
no te va a durar mucho. No te va a durar mucho. Esa es otra evidencia práctica de que usted tiene comunión verdadera con Dios. Esta palabra confesar es bien interesante. Es la palabra griega homologeo. No sé si usted ha escuchado la palabra en español que usamos para homólogo. No es tan común, pero sí se entiende, es homólogo, que son iguales. Confesar significa homologueo, decir lo mismo. Es decir, que cuando Dios dice que mi mentira es mentira, ¿yo qué digo? Señor, confieso que mentí. Usted no vaya con su hermano y dígale, hermana, te dije una mentirilla blanca porque fíjate que mira, ese día estaba tan presionado. No, eso ya es, usted ya está justificando su pecado. Cuando usted va con su esposa y le dice, te ofendí y te grité y te insulté, pero es que mi jefe me gritó a mí en el trabajo y yo venía enojado. No, ya está justificándose. Usted diga lo que es por lo que es. Si Dios dice que su enojo es enojo, entonces usted vaya y diga, hermana o esposa o hijo, perdóname por mi enojo. Homologueo. Digo lo mismo que Dios. Dios dice que es enojo y que es pecado. Yo lo confieso. Es enojo y es pecado. Punto. Eso es confesar el pecado. Si usted va con un hermano en la fe y usted le dice, perdóname si es que te he ofendido, usted no se está arrepintiendo de nada. Usted va con su hermano y le dice, hermano, te puse una mala cara y me arrepiento. Dios me ha convencido de que la mala cara que te puse es pecado. Si usted va con un hermano y le dice, hermana, ¿sabes qué? El domingo pasado estaba hablando con Juanita y yo empecé a chismosear de ti y Dios dice que el chisme es pecado, perdóname por ser chismoso. Homologueo, digo lo mismo que Dios. Chisme es chisme, fornicación es fornicación, envidia es envidia, celo es celo, adulterio es adulterio. Dios lo dice. Él es el fundamento del estándar. Homologueo, lo confieso tal como es. No ponga excusas, ni lo adorne, ni lo maquille. Pecado es pecado. Ahora, solo quiero terminar con una precaución en este pasaje. Note que se repite en los dos versículos, tanto en el 7 y en el 9. Si andamos en luz, dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y luego en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo quiero hacer esta aclaración para que no quede una idea errónea. Andar en luz no es el camino a la redención. Andar en luz no es el camino a la redención. Andar en luz es el camino para los redimidos. Es decir que usted puede decir, ya pastor, si ahora me voy a portar bien, voy a andar en la luz, me voy a portar bien y me voy a ganar mi salvación. No, eso sería salvación por obras, eso es moralismo. Andar en la luz no es el camino para llegar a ser redimido. Es el camino para los que ya fueron redimidos y por eso 2 veces se repite la sangre de Jesús. Juan quiere dejar bien en claro que la única esperanza para la limpieza y la redención y el perdón de nuestros pecados es la sangre de Cristo Jesús. Y él hace énfasis en su Hijo. ¿Por qué? Porque si Jesús, querido, no era el Hijo de Dios, su muerte en la cruz no tiene ningún sentido. Si Jesús fue simplemente un ser humano, no tiene ningún valor para salvarnos. Por eso él hace énfasis. Su Hijo, la sangre de Él, del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. No es el andar en luz el que te va a limpiar de tu propio pecado. No, querido. Eso es moralismo. No es que portándote bien, Dios va a quitar de tu cuenta el pecado. No. Andar en luz es el camino para los redimidos. Quien nos redimió es Cristo Jesús. Él nos redimió. Y quiero despedirme pensando en esto. 3 aplicaciones. Primero, si tú no eres un genuino discípulo de Jesús, y tú dices, ¿sabes qué, Nelson? Simplemente tengo algo de religión que me dejaron mis papás, mis abuelos, mis vecinos, quién sabe dónde escuché. Yo no soy un genuino hijo de Dios. Yo no tengo realmente en mi corazón al Espíritu Santo. Yo no he nacido de nuevo y yo no tengo ningún deseo por las cosas santas de Dios. Mi vida no está caracterizada por la santidad. Y yo me creo justo dentro de mi corazón.
Hoy puedes clamar a Cristo. Él es la única esperanza para nuestro pecado. Segundo lugar, pero si tú dices, Nelson, yo sé que soy un genuino hijo de Dios, yo lo sé, pero no estoy en comunión con mis hermanos en la fe, ando peleado con medio mundo, no me gusta confesar mi pecado, soy duro, soy terco. Hoy puedes confesar tu pecado y decirle delante de Dios, Señor, homologueo, lo diré tal cual soy un orgulloso, y no me gusta reconocer mi pecado. Aunque tengo tu Espíritu Santo, hoy clamo delante de ti para que la sangre de Jesucristo, la única esperanza para mi limpieza, me limpie y me lave de todo pecado. Hazme humilde, lléname de ese amor que tu Espíritu Santo produce, el fruto del Espíritu Santo. Y tal vez eres un genuino discípulo del Señor en tercer lugar, y tú dices, ¿sabes qué? Estoy gozando de una comunión plena con el Señor y con mis hermanos, y por la pura gracia de Dios, estoy caminando en una comunión íntima con Él. Si esa es tu realidad y tú ahora mismo dices, sé que soy pecador, pero estoy gozando de una comunión plena con el Señor a través de Jesucristo. Entonces, adora a Cristo y agradécele a Él por su obra. Porque si hay algo de bondad en nosotros, es por la pura gracia del Señor en Cristo Jesús. Dios es luz, ningunas tinieblas hay en Él. ¿Y cómo está tu vida hoy, querido, querida? ¿Cómo la evidencia de la palabra de Dios nos deja al desnudo? ¿Se dan cuenta? Como dice la palabra, que es como una espada más cortante que toda espada de doble filo. Y si hoy el Espíritu Santo está haciendo una obra en tu corazón y tú dices, ¿sabes qué? Yo soy un engañado. Yo no soy un verdadero hijo de Dios. Y me veo aquí. Yo no tengo una comunión con Dios. Hoy puedes clamar al Señor y decirle, confiésalo, homologueo, Señor. Aquí estoy. Y mi única esperanza es mirar y correr a Cristo Jesús y que su sangre me limpie y me lave de todo pecado. ¿Por qué no vamos al Señor en oración?